Reyes, divulgadora científica y creadora de Red Dermacanina. Bienvenidos a Dogas, un podcast dedicado a aquellas familias donde el dog friendly no es un hashtag, es un estilo de vida. Cada mes os traeré entrevistas con expertos del mundo del bienestar animal, nutrición y mucha cosmética. Bienvenidos a Dogas. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast. Hoy tengo aquí conmigo a Marta, que es la creadora de MOF Etología Felina. Si no lo digo bien, Marta, corrígeme. Perfecto, MOF Etología, hola. Que va a estar aquí hablándonos un poquito sobre gato, que me parece que hay muchísimas cosas en cuanto a educación y entretenimiento para los caninos, pero a veces nos olvidamos un poquito de los gatetes. Así que nada, Marta va a estar aquí contestándonos algunas preguntas de yo inexperta que poco gato he tenido en mi vida. Así que alguna típica pregunta le haré. Bueno, Marta, vamos a empezar por la primera un poquito, que siempre hablamos del comportamiento y tal, pero realmente, ¿qué es la etología? Vale, sí, me gusta empezar por aquí porque muchas veces no lo explico realmente y luego la gente es como ¿eto qué? O etnología o se confunde. Y básicamente la etología es la rama de la ciencia que se encarga del estudio del comportamiento animal. Entonces lo encontramos como especialidad en carreras como biología, psicología o veterinaria. Normalmente sí que es cierto que dentro de biología quien se dedica a la etología suele ser de animales salvajes, de veterinaria suelen ser domésticos o de granja, y de psicología suelen ser más estudios comparados o de relación entre el vínculo de animales domésticos y humanos, un poco lo que va siendo el contenido de las carreras, pues orientado al comportamiento. Pero luego la práctica se entremezcla un poco. De hecho, yo, por ejemplo, soy bióloga y he acabado en gatos. Cada carrera tiene un poco, se centra más en un campo, aunque luego al fin y al cabo la base en sí es el estudio del comportamiento. Entonces al final partéis todos de una misma base. Sí, exacto. Es porque, por ejemplo, en mi carrera damos un montón sobre animales no humanos. Yo a humanos toqué nada prácticamente en biología. Entonces, claro, si quisiera hacer un estudio comparado entre humanos y animales no humanos, pues sí que me faltaría la base humana. Entonces, en este caso luego vienen pues, los cursos, los másters y demás. En el mío yo ya estaba enfocada en los animales no humanos y seguí quedándome dentro de los animales no humanos. Empecé como todo el mundo, principalmente en perros, porque como tú bien has dicho, es lo que más hay. Y luego conforme me fui especializando, metí también gatos y al final pues que me gusta más el trabajo con gatos. No es que me guste más gatos o perros, me gustan los dos, ese duelo eterno de gatos y perros no me gusta, tengo ambos, pero sí que me orienté a la hora de trabajar a los gatos. Pues ahora ahora que has comentado también el tema de los perros, el típico tópico que hay en relación a los gatos y a los perros. ¿Es cierto que el gato es menos sociable que un perro y que establece menor vínculo contigo? Porque eso es una frase mítica de no, el perro no puede sacar a pasear, el perro tiene más vínculo con él, pero ¿qué pasa con el gato? ¿Eso es verdad? ¿Es mentira? ¿Qué es? Sí, nunca te querrá como te querrá un perro. Sí. Pues sí, es mentira, es un mito. Realmente, a ver, sí, lo que tiene de cierto es que en un estado natural, digamos, en un entorno salvaje, el gato no tiende a formar grupos sociales como lo haría un perro. Los perros sí que tienden a formar manadas, mientras que los gatos son animales solitarios, son cazadores solitarios e incluso en épocas reproductivas se juntan pues para pues eso, la cópula, el sexo un poco más, no conviven juntos, salvo excepciones, por ejemplo, como vemos en las ciudades que hay muchos recursos y se forman las colonias. Pero aún así las colonias no son como tal una familia, son más bien hembras emparentadas con sus hijos y machos un poco periféricos, con lo cual tampoco hay esta unidad social que veríamos en los perros. Pero esto cambia en nuestras casas, o sea, en nuestras casas sí que pueden establecer vínculos y de hecho son vínculos muy fuertes y pueden ser súper cariñosos. Por ejemplo, en mi casa, como digo, yo tengo un gato y tengo una gata y tengo un perro. La gata, si me siguen la conocerán porque es la community manager de MOF y hago un montón de spam de ella, que es Susa. Y luego también tengo un perro que es Dante, que a veces aparece también por el perfil,
y que es muy grande, tanto en tamaño como en edad. Entonces, cuando yo, por ejemplo, llego a casa, pues el perro que está ahí mueve la cola como diciendo, ¡ay, qué alegría que has venido! Pero se va a su sitio y tampoco hace mucha más fiesta, es un señor mayor. En cambio es la gata quien sí que te maulla para que la cojas en brazos, le des mimos, y es que si no te sigue por toda la casa, te rascas, es lo que toca. Y como esas 1000 anécdotas más, y con mis clientes igual, el gato ahí en la cara y pidiendo mimos, entonces sí que pueden ser sociables, y al final este mito lo que hace es que tengamos como conductas normales, cosas que en realidad son problemas de comportamiento, ¿no? Si es un gato que está siempre bajo la cama o en una habitación y no sale, cada vez que te ve, bufa y se va, en realidad esos son problemas de comportamiento, son problemas de miedo, de agresividades del miedo, y no es que el gato esté siendo gato, es que tiene un problema. El gato tendría que ser sociable contigo. Es una casa así. Claro. Ahora que estamos así tocando un poco el tema de los mitos, ¿cuáles son los más comunes que te has encontrado o que te han llegado a comentar? Vale. El primero es comentábamos que no son sociables, y va un poco ligado también dentro de esta comparativa perro-gato, también está el clásico, los perros y los gatos no se llevan bien. Y eso, de hecho, tenemos películas enteras dedicadas a eso. Y curiosamente también suele ser que el bueno de la película tiene el perro y el malo de la película tiene el gato. Y va un poco ligado también al anterior. Y en realidad no, en realidad sí que es cierto que depende de las experiencias previas, como todo, y sobre todo que haya una buena introducción cuando llegan a casa. Pero pueden ser súper amigos y pueden llevarse muy bien. Y de hecho, si conviven, como mínimo tendrían que tolerarse y llevarse bien mínimamente para que ambos puedan ser felices y tengan calidad de vida. Entonces este sería como también el otro mito a derribar, ¿no? Los gatos y perros se pueden llevar bien. Es maravilloso cuando se llevan bien porque tienen un tipo de relación que de hecho no podemos proporcionarles. Y luego otro mito, pues un mito que a mí personalmente me pone muy nerviosa, que es el de que los gatos son independientes, que no necesitan nada. Y entonces es como mucha gente dice, vale, quiero tener algún peludito en casa, ¿no? Pero no quiero la dedicación que supone bajar a pasear al perro. Bueno, pues me cojo un gato que no hay que hacer nada. Y no. El perro y el gato no son iguales, cada uno tiene sus necesidades conductuales, y sí que es cierto que el gato no te necesita para ir a hacer pis. Puede usar el arenero solo, no tiene ese punto de las conductas fisiológicas, pero bueno, igualmente necesita las sesiones de juego, sus momentos de mimos, y al final pues que le dediques tiempo de calidad cada día y estés con él. Entonces, este también es uno que a mí personalmente me pone un poco nerviosa, cuando la gente coge un gato para no hacer nada y acaban saliendo problemas de comportamiento. Sí, lo que comentaba Marta, que es el humano, ¿no? En realidad el humano es el que es independiente y no tiene ganas de tener que estar pendiente de un animal. Exacto. Realmente el independiente es él. Entonces se piensa que puede encontrar algo parecido a él, pero si eres independiente, entonces mejor no tengas nada. Acabamos antes. Exacto, completamente de acuerdo. Al final es como quiero tener un mueble que se mueva, y no. O sea, tienes un peluche o tienes un gato con la responsabilidad que conlleva, o un perro con la responsabilidad que conlleva, ¿no? Todos al final conllevan algún tipo de responsabilidad. Claro. ¿Y esto de que le gusta la leche? Sí que pueden haber gatos que disfrutan de la leche. Aquí también hizo mucho daño Disney, ¿no? Que siempre los gatitos estaban con el vasito de leche. Pero realmente cuando son gatitos, pues sí que tienen la leche materna, como todos los mamíferos que cuando somos pequeñitos en desarrollo tenemos la leche de nuestras madres. Pero luego cuando crecen, la mayoría de ellos no están segregando esta enzima necesaria para la digestión de la leche, ¿no? Entonces lo que pasa es que al final muchos de ellos son intolerantes. Tampoco es que a lo mejor vayas a matar al gato, no vamos a poner esto dramático, pero sí que puedes producirles bastantes problemas gástricos, y al final les estás dando algo que ni necesitan ni les es positivo. Claro. Y eso cuando hay que lavarlos o cepillarlos, ¿les gusta que...? Yo creo que sí les gusta que les cepillen. El agua ya no lo tengo tan claro. Sí, el cepillado, sí, de hecho esto es algo que muchas veces, como se acicala, no es necesario, y realmente el cepillado puede ser una actividad compartida súper buena, porque es además una actividad desde la calma, porque tendemos a relacionarnos con juegos, juguetes, movimiento, ¿no? Y tenemos pocas actividades tranquilas.
Y realmente cuando a los gatos les gusta que les peinen, disfrutan un montón, ronronean y es buenísimo. Y cuando es un gato de pelo corto, es aconsejable pues para retirar pelo, que luego no se coma tanto pelo durante el acicalamiento, un poquito de limpieza extra y demás. Pero cuando tienes un gato de pelo largo, si por ejemplo tienes un Maine Coon, un persa, pelos así mucho más largos, es que ya pasa a ser algo obligatorio que tienes que hacer, porque si no al final se les forman unas rastas increíbles. Entonces, que lo disfruten o no es tanto mito, depende más de cada uno. Sí que sería necesario trabajarlo poquito a poco y habituarlos. Si no les gustan, pues hacer un trabajo de habituación para que poquito a poco vaya siendo una actividad compartida positiva. Y respecto al agua, sé que sí que sería un mito que se dice mucho, ¿no? Que el agua no les gusta a los gatos. Y en general es cierto que tampoco es necesario bañarlos. Nunca, ellas están así calando. A ver, también un poquito de sentido común, porque si tienes un patio, salen y se rebozan en el barro, pues sí que vas a tener que hacer un poquito de ayuda, no se van a acicalar y comerse todo el barro del barrio. Pero en general no es algo que suele estar en nuestro día a día, con lo cual tampoco solemos ponerlo a prueba. Pero sí que es cierto que hay gatos que disfrutan de un buen remojo en verano, por ejemplo, poner un cacharrito, un pequeño pozal con agua y ellos se toman ahí súper felices a los 40 grados para poder sobrellevarlo. Entonces, al final es más, en este caso en concreto sería más depende del gato individual que no algo como especie. Sí, que muchas veces también el baño va condicionado quiero decir, a las experiencias que ellos hayan tenido antes, porque hay gente que les ha obligado a meterse en el agua y el animal yo sí lo he visto que tiene un poco de trauma, como diciendo me va a obligar a hacer algo que yo no quiero, pero a lo mejor si tú lo dejas tranquilo y le das su espacio, pues bueno, a lo mejor mete un día la patita, a lo mejor al día siguiente ya mete la otra y bueno, ya ahora, a lo mejor no quiere bañarse entero, pero a lo mejor sí se sienta en el agua. Entonces yo creo que a veces el humano le fuerza un poco. Sí, de hecho eso por ejemplo se ve mucho en perros que de perros sí que tratas más, tienes a Spock, que a veces pasa que el perro le encanta jugar con la manguera, con el agua, y luego odia bañarse. ¿Por qué? Porque la manguera la hemos usado para jugar, pero sin embargo es lo que dices tú, ¿no? Cuando toca bañarlo lo hemos metido en la bañera y a la fuerza, lo hemos apretado hasta que ha acabado el baño, y con los gatos tendemos a hacer lo mismo. Como solo hay que bañarlo una vez cada 1000, y si hay que hacerlo, pues entonces cuando lo hacemos no tenemos ninguna consideración, vamos un poquito a lo loco, y sobrellevarlo. Y claro, esto realmente no sería así, es lo que dices tú, ¿no? Poquito a poco, una patita, ir reforzando siempre con refuerzo positivo cada cosa. Y al final, aunque sea algo que tengas que hacer una vez cada 1000, que sea bueno para el gato, que no suponga un pico de estrés, que no crea ahí un trauma, una asociación negativa. Claro, sí, porque si no, a veces, de hecho quiero que lo explique ahora lo del condicionamiento clásico y que a veces se anticipan, ¿no? Porque se puede anticipar para lo bueno, pero también se puede anticipar para lo malo. A lo mejor si es una situación que le estresa, puede que a lo mejor se empiece ya a estresar antes de que realmente suceda, o a lo mejor nunca sucede, pero ya se ha estresado él solo. Condicionamiento clásico, que es un tipo de aprendizaje involuntario entre dos estímulos que se presentan juntos simultáneamente, ¿no? Van juntos en muchas ocasiones y eso hace que acaben generando la misma respuesta. Entonces, lo de involuntario es súper importante porque realmente el gato activamente no está buscando aprender o generar una conducta, sino que se produce pues inconscientemente. Entonces, para explicarlo un poquito mejor, pues es el ejemplo del famoso experimento de los perros de Pavlov, que Pavlov, bueno, pues estaba haciendo un experimento que en realidad no tenía que ver ni con el condicionamiento, quería ver las secreciones de la boca, no sé si te lo sabías, lo de la saliva, y entonces tenía el tubito, vienes de la ciencia, lo sabes seguro, este experimento lo sabe todo el mundo, pero el caso es que les había puesto un tubito para escoger las secreciones salivales, ¿no? Entonces les ponía en la plataforma, tocaba un sonido y les traía el plato de comida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que observó de manera completamente paralela que cuando repetía muchas veces el experimento con el mismo perro, bastaba con que sonara el sonido para que ya empezaran las secreciones salivales, no hacía falta ni que llegara la comida. Incluso un poquito más adelante bastaba con poner al perro en la plataforma para que empezara a salivar, ¿no? Entonces, es lo que se produce lo que dices tú, ¿no? Hay una asociación y una anticipación de, ostras, es que cada vez que me pone aquí, luego viene un sonido y luego viene la comida.
y es una anticipación positiva, que con nuestros gatos en el día a día pasa lo mismo, por ejemplo, con la comida, que es otro gran ejemplo, ¿no? Por las mañanas. Te levantas, le pones la latita, entonces basta que suene la alarma del móvil para que estén en la cocina maullando súper felices que viene la latita, o incluso es fin de semana, no ha sonado la alarma, pero no pasa nada, que ellos se anticipan para despertarte y que les pongas la latita. Y luego también pasaría al revés, se vio con el experimento súper cruel con el pequeño Albert, ¿no? Para crearle un trauma a un pobre niño, se vio que se podía hacer también asociaciones negativas. Y aquí pasaría lo que comentas, por ejemplo, de la bañera. Saben que cuando llenas la bañera, los miras, los coges, llega al baño y lo va a pasar mal. O es muy común, por ejemplo, en consultas encontrarte un gato muy mayor, que pues 15 años a lo mejor, y la familia ha decidido poner un gatito pequeñito de 4 meses para que le haga compañía, lo anime y se mueva más. Y al final lo que pasa es que es como poner un señor de 85 años a cuidar de un bebé de 3 meses. Hay una diferencia de energías brutal que estresan un montón. Entonces, el gatito pequeñito, pues como buen gatito que es súper enérgico, súper invasivo, está todo el día con el gato grande y al final pues a lo mejor lo chafa, lo aplasta, lo muerde, lo cansa y el gato al final acaba haciendo la asociación de ostras, cada vez que está esta cosa pequeña a mi lado lo paso mal y basta con verlo para anticiparse, bufar y huir, ¿no? Y van generando estas asociaciones. O por ejemplo, súper común también, los gatos hay un problema médico que es la cistitis idiopática felina, una cistitis que se produce, la causa es por estrés, es una causa conductual que deriva en un problema médico y a veces lo que sucede es que como al gato le duele orinar, acaba haciendo una asociación con el arenero y aunque luego soluciones el problema, no vuelven a usar el arenero porque es un sitio en el que lo han pasado mal antes, ¿no? Entonces, sí que es súper importante tener en cuenta que el condicionamiento clásico existe porque en el día a día hay muchas cosas que nuestros gatos hacen que vienen precisamente condicionadas por eso. En tu canal de YouTube, que luego lo dejaré abajo, de hecho tienes un vídeo súper chulo de esto, del condicionamiento clásico y el experimento del pequeño Albert. Lo tienes ahí. Y luego he visto también que tenías el otro, el del bebé que le hicieron la vida imposible, básicamente. Bueno, básicamente es que llegó un señor que era Watson con la ayudante Rosalind que dijo, bueno, si esto del condicionamiento se puede hacer, yo me lo imagino un poco como si esto del condicionamiento se puede hacer para el bien, vamos a ver si se puede hacer para el mal, ¿no? Porque la idea que tenía el objetivo del experimento era ver si se podía crear una fobia. En teoría era para luego poder trabajar, revertirla. O sea, en plan, vamos a generar una asociación, a ver si creamos esta fobia y luego trabajamos para eliminarla. Aunque eso nunca llegó a pasar, ya, pequeño spoiler. Entonces la cosa es que cogieron un niño pequeñito, apenas 1 año, vieron que le daba más miedo e hicieron una asociación entre lo que le daba miedo, que era golpear una barra metálica que hacía mucho sonido, y una rata blanca que en principio al niño pues no le suponía ningún problema. Entonces lo que pasó es que cuando presentaban muchas veces la rata con el sonido, al final él generó una asociación negativa y anticipaba el ver a la rata con algo malo. Y lo que no se esperaron es que al final incluso se produjo una generalización y las cosas blancas, peluditas, yo qué sé, por ejemplo, la barba de Papá Noel, pues también le daba esta fobia. Y eso es algo que, por ejemplo, vemos mucho en el día a día. Cuando un gato tiene miedo a un ruido fuerte y le dan mucho miedo las tormentas, por ejemplo, a veces basta con que haya mucho ruido o con que haya una presión, un cambio de presión o un cambio en el viento para que ya anticipe que sea una tormenta y lo pase muy mal. Sí. También esto hay que tener en cuenta. Claro, es lo que hemos comentado antes, que puede ser para algo positivo o para algo negativo, pueden ser para las dos cosas. Si se anticipa porque sabe que a X sonido, o como has comentado antes, por ejemplo, de la alarma, va a llegar la comida, también puede ser que a lo mejor algún sonido lo relaciones con otra cosa y ya la tormenta, el petardo, sea lo que sea, esté dentro de ese mismo cajón, ¿no? De todas las cosas que le dan miedo. ¿Cuáles son los problemas de conducta que te has encontrado así más a menudo con los gatetes? Yo creo que por excelencia el que más sería 2 gatos que no se llevan bien.
sí que hay muchos de problemas urinarios, problemas de miedo y eso, pero yo creo que con diferencia, al menos en mi caso, estos dos gatos que no se llevan bien, y creo que va muy ligado también a veces que no tenemos en cuenta cómo introducir un gato, ¿no? Que es lo que comentaba antes con los perros, por ejemplo. Cogemos un gato, lo adoptamos, lo llevamos a casa y lo metemos así, ¡ala! Súper felices. Y claro, realmente los gatos es lo que comentábamos al principio, en un entorno natural pues tienden a ser territoriales y solitarios, entonces hay que hacer una adaptación progresiva y muchos pues acaban teniendo problemas de comportamiento o por ejemplo, como comentaba con los gatos pequeños, con los que son más mayores, pues no tienen en cuenta las características a lo mejor del gato que está en casa, que es mayor, viejito y tranquilo y traen un gato muy joven y muy enérgico, entonces incompatible, ninguno de los dos es malo, pobrecito, no hay ahí una agresividad con maldad ni nada por el estilo, pero sencillamente pues no, son energías que no terminan de encajar o a veces sencillamente pues no se cubren las necesidades, ¿no? A lo mejor hay 3 gatos y un solo arenero y acaban compitiendo por el arenero. Aunque, bueno, en este caso sí que es cierto que en general en el mundo de la etología del comportamiento, y supongo con los perros sucede lo mismo, nos acaban llamando por los problemas que molestan más al humano. Por ejemplo, si es un gato que tiene mucho miedo, que vive aislado en una habitación, a lo mejor nunca llaman porque no molesta, está en un cuarto. Incluso tienen la frase esta, no el mito de, bueno, es un gato, es normal que no sea sociable. Y entonces acaban llamando, pues eso, pues cuando pues te orinan en el sofá, te pelean, te atacan a ti, que son situaciones pues que ya te influyen de manera más activa y al final pues eso, te molestan un poquito más. En mi caso de decir que, por ejemplo, mis clientes son un encanto, son súper concienciados, eso sí que tengo que decirlo. Pero a nivel de sociedad muchas veces pasa esto, que no se ve como un problema si no molesta. Y es algo que también hay que trabajar en concienciar. Si no te afecta a ti, directamente lo consideras que no es por norma general, ¿vale? Vamos a decirlo así, por norma general, se considera que no es un problema, pero claro, lo ves desde un punto de vista externo, aunque yo no he tenido muchos gatos, pero por ejemplo, a mi juicio, por lo que me has comentado, me ha sorprendido mucho de que digas que vive en una habitación. Es como si tiene un niño que vive en una habitación y no sale de ahí. A mí no me parece muy normal. No sé cómo... si habrá personas que eso lo consideren normal, pero bueno, no me parece muy normal que una especie viva en una habitación. Sí, exacto. Al final es eso. La gente que me llama a mí, igual que supongo que quien llama a otros profesionales, ya es gente concienciada y ya te digo, estos han sido maravillosos, pero sí que es cierto que cuando hablas por ahí o lo que ves al final en el día a día es eso, gente que te dice, sí, yo tengo, cuando dices, por ejemplo, que te dedicas a etología, sí, yo tengo un gato, bueno, no se mueve mucho, está en la habitación y es como, señor, usted tiene un problema, míruselo porque el pobre gato seguramente tenga mucho miedo. Y bueno, pues poquito a poco ahí estamos, ¿no? Pero también con los vídeos de YouTube y todo esto también es lo que intento desde MOV, que la gente entienda que cosas que consideramos habituales en los gatos en realidad son mitos y bueno, pueden y deben ser unos compañeros de vida maravillosos. Claro. Una calidad. Claro. Has comentado también, Marta, antes lo del tema del número de areneros. ¿Cuántos areneros hay que tener en casa? ¿Va en función del número de gatetes que tengas? Sí, aquí siempre se tiene en cuenta la regla de los recursos en general, tanto comedero, areneros, juguetes, bebederos. Se intenta que sea lo que se llama la regla de N, o sea, los recursos son igual a N más 1, donde N es el número de gatos. O sea, si por ejemplo tienes 2 gatos, pues intentar que haya 3 areneros. Claro, yo entiendo que esto a veces puede ser insostenible. Por ejemplo, si eres un refugio con 20 gatos, pues tener 21 areneros seguramente le quite por completo el espacio que tienen los gatos. Pero al final la idea es que hayan suficientes y distribuidos de tal manera por la casa que en un momento dado, si un gato quiere usarlo y no se termina de llevar bien, pues pueda ir a otra habitación, que no tenga el problema de competir por ir al arenero en ese momento. Entonces, como mínimo que sea parecido. Si tienes 2 gatos, pues a lo mejor no tener 3, pero al menos sí que tener 2. Claro, y en ese momento en la que, porque a lo mejor te puede pasar que hay un gato utilizando el arenero, está ahí el pobre haciendo sus cosas y viene otro y le hace ¡pah! Y le pega una guanta. Para que todo el mundo me entienda, o le da un zarpazo mientras el otro pobre está ahí haciendo sus cosas. ¿Que puedes hacer algo en ese momento o los tienes que dejar tranquilos? ¿Qué puedes hacer?
Esto pasa mucho, sobre todo cuando los gatos no se terminan de llevar bien, ¿no? Hay un gato usando y lo que dices tú, el otro a veces está, sobre todo si es arenero cubierto, está como arriba esperando que salga para darle el patazo. Y claro, exacto, darle así con la pata muchas veces. Entonces, en este caso en concreto, lo ideal sería, si ya estás viendo que hay un gato ahí al acecho del otro, intentar anticiparte para apartar al que está acechando, ¿no? Que el pobre que está dentro pueda acabar felizmente y pueda salir sin ningún tipo de problema. Y luego sería, en este caso, pues ver si es que tienen solo un arenero y lo han querido usar a la vez, o si es que realmente existe un problema entre ellos que te tendría que trabajar también aparte, porque el hecho de que lo busque activamente, pues también puede venir de un problema de relación entre ellos, de que exista un conflicto. Pero en este caso en concreto, si lo estás viendo, es intentar no esperar que suceda, sino anticiparte y llamar al otro. Sí, además porque los gatetes a veces tienen, bueno, al igual que los perros, ¿no? Pero también tienen obsesiones y tienen cositas de estas que... Entonces yo te quería un poco preguntar qué es la estereotipia, porque, bueno, está un poco relacionado con el tipo de obsesiones que pueden tener o... A veces se aplica un poco al tema de la comida, cuando maullan todo el rato sin parar porque quieren... le estás cambiando a lo mejor la transición de un pienso a otro, le estás cambiando la dieta natural o cualquier cambio de alimentación, y ellos no, ellos querían el suyo, su pienso, y se puede tirar maullando horas y horas y horas. ¿Qué es la estereotipia, Marta? Para que tú lo puedas resumir bien, que yo no lo explico bien. Bueno, le estás explicando un contexto que es súper típico. Las estereotipias son conductas que son repetitivas, entonces, y no forman parte del comportamiento natural del gato. Entraría también lo que se llaman conductas de desplazamiento, ¿no? Para que nos entendamos mejor, son gatos que pues tienen un pico de estrés, algo que les supone un estrés, ya sea un pico muy elevado o un estrés constante, y lo que hacen es canalizar todo ese estrés y esa energía, redirigirlo a otra conducta, que se llama conducta de desplazamiento, un poco para aliviarse. Al final es como nosotros cuando estamos nerviosos y nos mordemos las uñas o nos toqueteamos el pelo, movemos compulsivamente la pierna. Pues en el caso de los gatos suelen ser pues el acicalamiento, por ejemplo, obsesivo, ¿no? Que se ponen con una pata y están 2 horas lamiéndose el mismo tramo de la pata, ¿no? Que al final también esto puede producir patologías porque se pueden hacer heridas en la pata. O luego también la pica, que es comer cosas que no son comestibles, o dar vueltas sobre sí mismos, o evitar o perseguir objetos que en realidad no existen, están persiguiendo luces pero no hay nada. O lo que comentas tú de los maullidos constantes. Aunque en el caso de la comida sí que es cierto que también pasa por otras cosas, ¿no? Porque los maullidos, una cosa súper curiosa de los gatos es que el maullido lo hacen las gatas para los gatitos, pero entre gatos adultos no se maullan. Sí que tienen otro tipo de vocalizaciones, o sea, de ruiditos, pues está el bufido o el ruidito que hacen cuando cazan, ¿no? Que se hacían así la boca. Pero el maullido, pues el miau que hacen con nosotros, ¿no? Todos esos tipos de miau, lo hacen solo para los humanos, ¿no? Que a mí personalmente pues me encanta, porque es como sois tan torpes analizando mi lenguaje corporal que os grito en la cara lo que quiero. Entonces suelen hacerlo precisamente por eso, ¿no? Por conductas de demanda de atención. Pues quiero que me pongas la comida, quiero que juguemos, que me mimes. Entonces con la comida, como dices, los gatos son muy especialitos. Por un lado suelen tener problemas con la palatabilidad, o sea, hay muchos alimentos que no les hace mucha gracia. Y luego también son neofóbicos alimentarios, que eso es que las cosas nuevas no les hacen mucha gracia. Entonces un gato puede ser muy feliz comiendo lo mismo o prácticamente lo mismo mucho tiempo, y a veces cuando quieres hacer esta transición, ¿no? Como dices tú, montan como un escándalo. A lo mejor le estás poniendo cosas muchísimo más buenas, de muchísima más calidad, pero es como no es algo nuevo, no lo quiero, tóxico. Y maullan y te quejan y te piden lo anterior, lo conocido, ¿no? Es un cambio y no quiero afrontar este cambio. Entonces, aquí sería pues hacerlo todo muy, muy progresivo, muy gradual. Ya con los perros se intenta hacerlo del cambio por partes, por 1/4, 2/4, 3/4. Pues en el caso de los gatos hay que tener una dosis extra de paciencia y hacerlo incluso más progresivo, ir combinándolo hasta que finalmente la transición esté completa. Sí, te montan un drama queen ahí en un momento con el cambio. Sí, los cambios
Exacto, los cambios les pueden estresar un montón, eso sí que es cierto en cualquier contexto gatuno, ¿no? Cambias los muebles de sitio y a lo mejor el gato te dice, ostras, ¿qué has hecho? Y sale al comedor como perturbado, como asustado con los cambios. Claro, también es entenderlo un poco, saber que si eso le va a suponer mucho estrés, intentar hacerlo de una forma muy progresiva, muy paulatina y que sobre todo que estén tranquilos, ¿no? Que no sea una situación en la que pues no te lo comes, pues mañana te lo pongo, como lo de la lenteja, si no te las comes hoy, pues mañana. Al final eso no funciona con ninguna especie. Exacto. De hecho, en los gatos, porque en los perros sí que a veces, sobre todo cuando tienen algún problema gástrico o algo, que el veterinario te dice, pues no le des de comer hasta la noche o no le des de comer hasta mañana y mañana empezamos dieta blanda, ¿no? Y transición. Con los gatos, no. O sea, los gatos tienen que comer siempre. De hecho, cuando no comen hay que preocuparse e ir al veterinario porque les puede dar litiasis hepática, especialmente si son gorditos, que a veces pensamos que por ser gorditos van a tener más reservas y no, justamente es al contrario, le puede afectar más no comer. Entonces es hacerlo todo muy progresivo, precisamente por eso, para no estresarlo, que lo vaya aceptando y sobre todo que siga comiendo, que es súper importante. Claro. Marta, una de las cosas también que estamos hablando de problemas conductuales y tal, ¿cómo sé si mi gato tiene problemas de agresividad? O conmigo, o con otras personas, con otros gatos. Supongo que la forma de presentarlo del animal esa conducta a lo mejor es diferente en cada caso. Sí, en este caso tendríamos las que son las señales de conflicto, que esas solemos entenderlas todas, que es que te bufe, que te muerda, que te zarpe o que dos gatos se entrelacen en una pelea y con gritos. Eso todos nos damos cuenta de que hay un problema. Pero también podemos verlo si hay ausencia de lo que se llaman conductas asociativas, que son las de cariño. Entonces, en este caso, si el gato busca activamente estar contigo, si frota la cabeza y el lomo contigo o con algunas zonas, ¿no? Porque esto lo hacen con los que serían amigos o los sujetos sociales que se llevan bien, pero también con zonas con las que estén seguros, ¿no? Su cama, etc. Luego también, por supuesto, pues que te ronronee, te amas que te ronronee, la cola elevada, la cola recta hacia arriba, es bueno, es positivo, es súper feliz. No, en este caso es justo al contrario que los perros, ¿no? Tenemos que ver al gato que sea como un periscopio y vaya por la casa, que salvo cuando esté sentado, vaya siempre con la cola alta. Y luego en los gatos sí que sería donde veo yo la mayor problemática, porque en general con nosotros nos solemos dar cuenta por eso, porque las actividades compartidas o el rato que pasan con nosotros. Pero los gatos tienen como una habilidad especial para llevarse, o sea, para tolerarse y vivir juntos sin que en realidad se estén llevando bien. Entonces aquí se ve mucho pues que son dos gatos pues que no están en la misma habitación o aunque estén en la misma habitación nunca están juntos, no comparten los mismos recursos, es decir, los mismos juguetes, no usan el mismo arenero, comedero. A veces puede pasar que a lo mejor en la cama dicen, no, es que los dos duermen conmigo, ya, pero cada uno está en una punta. Entonces es como que los dos quieren dormir contigo, pero no están durmiendo entre ellos, ¿no? No hay un contacto directo nunca, no se acicalan, no juegan. Aquí realmente hay un problema de que no se están llevando bien, aunque no hayan peleas activas. Y lo que pasa es que cuando existe esta tolerancia, hay veces que un cambio en el entorno, pues la llegada de un nuevo gato, un bebé, una mudanza, pues puede disparar esta situación que ya de por sí entre ellos no era muy buena. Entonces, realmente, si los gatos no están haciendo estas conductas conjuntas, se tendría que mirar y trabajar para prevenir pues, que pueda escalar el problema. Sí, es como que están juntos, están un poco picados el uno con el otro, pero no llegan al ataque físico, pero vamos, el problema se sigue manteniendo ahí, es un poco tensa Claro, la situación. exacto, porque exacto, y al final también hace que normalmente hay un gato a lo mejor que es un poquito más miedoso y se va haciendo como más chiquitito y ya va estando como más alerta, a ver dónde está el otro, dónde puede estar esta mañana. Es un poco al final como pensar en los refugios. Hay 20 gatos y los 20 gatos no se están llevando bien. Lo que pasa es que han aprendido a convivir, han aprendido a cada uno estar en su sitio y tolerarse. Y en una casa realmente puede pasar lo mismo. Se llevan bien contigo, te quieren, tienen comida, bueno, pues no vamos a estropearlo, vamos a llevarnos bien. Y al final es eso, son como compañeros de piso que se toleran, pero no hay una buena relación y esto pues puede generar pues como este estrés, este estar alerta, que uno vaya moviéndose cada vez menos por la casa y luego pues al final es algo que sobre todo para prevenir que no escale y lleguen a haber estos conflictos ya de engancharse entre ellos,
pues estaría bien trabajarlo. A poner solución antes de que vaya más. Y a veces, bueno, yo sobre todo lo he visto con gatitos que son más pequeñitos, que a lo mejor tú vas andando por el pasillo y están ahí escondidos en algún sitio de la habitación y de repente ven tu pierna y ¡zasca! Salen corriendo ahí y se enganchan. Y sí es verdad que cuando han ido creciendo, a lo mejor esa conducta ha ido desapareciendo, pero hay otros que no. Y claro, no es lo mismo cuando te muerde que son pequeñitos que cuando son grandes y te pueden pegar un buen bocado. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué te pillan los pies por el pasillo? Esto es porque el juego de los gatos es un simulacro de caza y la caza es más divertida cuando la presa se mueve. Entonces, cuando nos movemos, el movimiento en general activa ese instinto de caza, pero luego la mayoría de veces lo que sucede es que tenemos el error, ¿no? Cuando son pequeñitos y adorables, de jugar con las manos o los pies o lo que dices, ¿no? Te caza, ¡ay, mira qué divertido con sus mini dientecitos!, ¿no? Pero luego a lo mejor pesa 5 kilos o más, ¿no? Es un gato de repente enorme, con una cabeza enorme, y ya no es tan divertido. Entonces, esto es lo que se llama juego mal dirigido, ¿no? Una agresividad por juego mal dirigido. No es en sí que tenga una mala relación contigo, ¿no? Porque hay veces que la gente te dice, no, es que me odia, está esperando cuando voy para morderme. Y realmente es desde el juego, ¿no? No hay ahí como una maldad premeditada, sino que está escondido con lo que dices, ¿no? Corre, te zarpa el pie y sale corriendo. Entonces esto para él es juego. Y lo único que tú eres el juguete y a ti no te gusta ser el juguete. Entonces, lo ideal es prevenirlo cuando son pequeñitos, intentar no jugar con manos y pies. Y luego un error que tenemos también mucho es que si, por ejemplo, nos muerden la mano, movemos un montón la mano, como, ¡ah, suéltate!, ¿no? Y realmente eso lo está activando más, porque la presa se está resistiendo. Entonces, la parte más difícil sería intentar quedarnos calmados, que no tengan este refuerzo y redirigir toda esa ilusión de juego a los juguetes y hacer una buena rutina de juego. Porque suele pasar mucho, sobre todo cuando son gatos que son muy enérgicos, activos, o sobre todo también cuando son jovencitos, y a lo mejor no tienen suficientes estímulos en casa, no jugamos con ellos y se acaban buscando ellos el juego. Y lo que se mueve es divertido. Realmente para cambiar o redirigir la conducta y cambiar un poco el patrón de comportamiento que tienes que castigarlo o no se debe castigar al animal. Sí, ya hay varios estudios que demuestran que los castigos no son eficaces. En los perros se demostró y en los gatos se ha visto que son incluso menos eficaces, depende del caso, porque lo que pasa es que el castigo no solo no está haciendo que deje de hacer la conducta, sino que incluso puede producir problemas secundarios, ¿no? Puede haber aparición de problemas de miedo, de agresividad, puede perder el vínculo contigo, ¿no? Un ejemplo súper común, que podemos ver a lo mejor en el día a día con los gatos, es cuando vas a cocinar y se vienen al mármol de la cocina. Si tienen una buena relación, van a querer ir, porque son unas cotillas, quieren estar contigo, estás haciendo cosas interesantes, y encima el mármol de la cocina es fantástico porque tienen comida, entonces les están cazando, recibiendo premios, ¿no? Entonces, aquí lo que sucede es que si tú le castigas, que aquí nos ponemos muy ingeniosos, ¿no? Está el plus de agua, están los gritos, el periódico, hay 1000 variantes. Si tú lo haces, en realidad lo que estás haciendo es que genere esta asociación, ¿no? Como hablábamos al principio, que si tú estás y se sube al mármol, pasa algo malo. Pero yo animo a toda esta gente a que ponga una cámara cuando no estén en casa y verán cómo se siguen subiendo cuando ellos no están, porque realmente no es que no se vayan a subir al mármol, es que no se van a subir al mármol cuando tú lo tiras. Y de hecho lo del mármol aún es más difícil de solucionar porque cuando ellos se suban y tú no estés, a lo mejor encuentran una amiguita de pan y es un refuerzo, con lo cual les están premiando incluso, ¿no? Reciben este premio. Entonces, aquí lo que sucede es eso, que hacen esta asociación contigo, pueden generar miedo, pueden ponerse a la defensiva y generar agresividad. Y lo ideal sería siempre las conductas que no nos gusten, redirigirlas a algo que sí y reforzar eso. Entonces, por ejemplo, siguiendo el mismo ejemplo del mármol de la cocina, sabiendo que van a querer ir a mirar y ver qué pasa, pues, por ejemplo, poner algún estante, algún árbol para gatos, alguna superficie para él. Y lo que hacemos es que cuando nos vamos a cocinar, anticipamos que va a querer venir, le ponemos pues algún premiete, algún juguete, una latita en esta superficie que es para él, o si por ejemplo se subiera al mármol, pues lo redirigimos a la superficie y lo premiamos ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si él está en el mármol no está recibiendo ningún premio, de hecho lo estamos echando, pero si se pone en su superficie sí que recibe un premio. Pues, ostras, el gato al final no es tonto y dice, me compensa subirme a la superficie, ¿no?
si yo estoy en esta silla y no me pasa nada, pero me voy al sofá y me dan 100 euros, yo iré todos los días al sofá, porque total, la vista es la misma. Entonces, al final es esto, es redirigirlo y reforzar la conducta alternativa que sí que queremos que realice. Qué pillines son y qué tontos somos nosotros. Marta, has estado antes también hablando de la estereotipias, y has hablado del tema de la pica. ¿Puedes explicarlo un poquito más? ¿Qué es? ¿Por qué se comen cosas que no son realmente comestibles? Una gran pregunta. ¿Qué está haciendo mi gato? La pica es cuando lo... no, es un poco, ¿por qué no le gusta la comida, pero luego un plástico sí, ¿no? Pues la pica es la ingesta de productos que no son comida, ¿no? Cosas que no son comestibles. Lo más común suele ser pues plásticos, telas, ¿no? Una sábana, un cordón. Entonces, esto realmente es un problema mucho más importante de lo que pensamos, porque no solamente es una estereotipia que ya de por sí nos dice que tiene un problema de estrés, sino que la ingesta de estos productos puede derivar pues, en obstrucciones, en algún tipo de intoxicación. Entonces, claro, es algo que, si ya de por sí una estereotipia se tiene que ver por qué se produce y solucionarla, en este caso es súper importante, tiene como el plus de peligrosidad. Luego, ¿por qué se produce? Pues primero eso, ¿no? Pues algún problema de estrés o ansiedad que hacen esta conducta de desplazamiento. Puede ser también a veces por problemas neuroquímicos o por un destete precoz. Suele pasar mucho a los gatos que han tenido un destete precoz, tienden a hacer esta succión de las mantas y a veces es un poquito como la antesala de morderla y comérsela. Que puede que el gato haga esta succión y jamás vaya más, ¿no? Pero hay veces que él empieza por una succión, luego un mordisquito, luego se lo come. Y luego también hay veces que es porque el estímulo, o sea, porque el entorno no tiene suficientes estímulos, son gatos que aburren, o a veces sin querer lo reforzamos, ¿no? Incluso los humanos, pues no estamos haciendo ni caso al gato, pero justo cuando estamos viendo el plástico y lo oímos, ¿no? Porque es el ruido de la botella, se lo quitamos y le lanzamos un juguete. Y al final el gato es como, ostras, esto es como un botón. Si muerdo plástico me van a dar un juguete, ¿no? Inconscientemente estamos reforzando estas conductas de mordiscos y de jugar e incluso de comerse el plástico. Entonces, habría que ver por qué se produce. Y luego, más raro, pero también existe, sabemos que hay ciertos gatos como los siameses que tienen cierta predisposición genética. Y esto tampoco quiere decir que todos los gatos lo vayan a hacer, pero sí que es cierto que un gato estresado y un siamés estresado, pues a lo mejor el siamés redirige más a la pica y otro gato redirige más a perseguir luces, por ejemplo. Y eso, en el primer caso sería cuando sabemos que tiene pica, pues ir al veterinario, ¿no? Comprobar que no tiene ninguna obstrucción, que está sanote, que hemos llegado a tiempo, y entonces ya ir a un profesional de comportamiento felino para ver el por qué se produce y trabajarlo. Marta, y ya para terminar un poco la entrevista, ¿tú qué consejo le darías a una persona que nunca ha tenido gato y ha decidido ahora tener uno, adoptar uno o cogerse uno? ¿Qué sería algo así básico que le podrías decir? Bueno, lo primero que vea tus vídeos del canal de YouTube, que les va a ayudar muchísimo. Y lo segundo, ¿qué le dirías? Lo primero, supongo que cuando no has tenido un gato en tu vida, normalmente de perros sabes más, porque está más presente en la sociedad, está más presente en las series, películas, incluso en los anuncios, ¿no? Vemos más perros. Y muchas veces cuando no has tenido un gato tiendes a hacer una comparativa de las necesidades del gato en función de las del perro, ¿no? O lo que hablábamos antes de la cola. Uy, mi gato es súper agresivo porque va siempre con la cola en alto, o mi gato está fantástico porque mueve súper rápido la cola, y no, los gatos, el movimiento de cola no es bueno. Entonces, lo primero sería eso, un poco que no intente hacer esta comparativa, que intente centrarse en lo que es un gato y las necesidades de los gatos, y sobre todo que haga una buena estructura de juegos. Me parece una tontería, es algo como muy básico, pero realmente cambia un montón, porque ya está haciendo que tú tengas una dedicación diaria al gato, una actividad compartida, estás rebajando energía, estás proporcionándole estímulos. Entonces, que tenga un buen entorno, que lo mires como un gato y que además tenga una rutina de juego, ya de base estás yendo al notable.
Entonces sería como lo básico a trabajar. Y bueno, eso sí, el juguete siempre con juguete, con caña y nunca juegos láser, porque al final la caza del juego, el juego, perdón, es un simulacro de caza, tiene que cazar algo. Aunque las tiendas veamos láser, no compres el láser. No, porque al final nunca obtiene una recompensa, nunca puede llegar a la presa, pobrecito, lo vas a tener estresado. Exacto. Como si te ponen una zanahoria y el burro, y el pobre burro va andando, pero nunca puede conseguir la zanahoria, vas a tener un pobre burro estresado. Exacto. Marta, pues que cada especie es distinta, hay que respetarlos, hay que comprenderlos y rutina de juegos. Hay que tener un calendario y hacer ahí una base de juegos y además que luego te lo pasas muy bien. Sí, sobre todo cuando son de los que hacen triples saltos mortales y te lo pasas muy bien. Pues Marta, muchísimas gracias por esta entrevista, por haber aceptado la propuesta y yo simplemente espero que le guste a todo el mundo. Y a quien lo escuche, muchas gracias también. Y a ti, muchas gracias por haber escuchado este podcast. Si quieres ayudarme en la divulgación científica animal, suscríbete, dame un corazoncito y comparte este podcast.